Y luego lo que hacemos es un poquito de madera de encina natural y nada de polvos de humo, ni aceites de humo, ni nada que no sea humo de verdad. Lo que hacemos es quemar las maderitas de encina, poner las sardinas, taparla y esperar un poquito. Coge el puntito ahumado que con la grasa le va muy bien. Y luego muy sencillo, lo que buscamos es frescor, sobre todo en nuestra cocina. Bueno, también tenemos platos más de invierno con un poquito más de contundencia, pero para mí lo importante es el frescor, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido un guacamole clásico, su cebolleta, su tomatito, su cilantro, su lima, su puntito picante también. Y luego debajo del plato lo que ponemos es una cremita de curry. Es una salsa de curry como un pollo al curry, simplemente lleva, lo que le incorporamos es manzana Granny Smith para, digamos, darle mucho más frescor, ¿vale? Cebolleta, jengibre, lemongrass, y para darle un poquito de empaque y de color, lo que luego hacemos es blanquear hierbas frescas, un poquito de albahaca, un poquito de espinaca, para cuando la trituramos que la crema quede bien verde, ¿no? También, aunque busquemos que siempre el sabor, la vista también es importante, ¿no? Entonces queremos una crema que esté bien verde. Y luego le vamos a aportar un puntito también, no dulce, porque dulce del todo no es, pero hacemos una crema de boniatos, ¿vale? Y entonces simplemente los asamos al horno, un poquito de crema de leche, bien filtrado, y le damos 3 puntitos, ¿no? El puntito de la crema de curry, aunque no sé si lo podréis probar y tal, pero vamos, queda muy fresca, muy verde, muy limpia en boca. El puntito de guacamole con el puntito así picante, atrevido, las sardinas y los 3 puntitos de la pasta de boniato. La verdad es que este es un nuevo plato de esta nueva temporada y la verdad es que está gustando. Varios sabores, siempre hay el nexo del vegetal que le da el frescor, que limpia el paladar un poquito. Exacto. Y bueno, también la grasa propia del dulce. Sí, la boniato. Lo que hace es reforzar ese punto. Sí. Y eso, hemos buscado un platito fresco. Luego He pedido que monten una mesita pequeñita aquí supletoria para bajar los platos, y el que lo quiere fotografiar de recuerdo, pues que lo fotografíe. Esperamos un momentito que monten la mesa y así podéis fotografiar los platos. Y si queréis, una vez fotografiados los platos y a Nacho no le importa o a los cocineros no le importa, pues hombre, que alguien lo vaya probando y un poco, pues, como estamos bastante bien ahora de gente de existencia, se puede un poquito probar el plato. Es una lástima que estos platos se pierdan, ¿no, querido Nacho? Bueno, ya veis que aunque el producto, es lo que decíamos un poco, el producto que sea bueno, aunque sea humilde, la sardina es un plato, un ingrediente, un producto humilde, porque ¿qué pasa? Pues se pesca mucho, hay mucha cantidad, pero claro, Nacho lo que él dice, la sardina que sea la mejor es la que él tiene, la que él ofrece, y en ese punto pues tenemos esta sardina, que un poco que la dignifica, que la magnifica. Yo siempre lo digo, la sardina es barata por lo que dice Pedro, se pesca mucha, pero si se pescara pocas yo creo que sería más cara que el caviar. Bueno, el siguiente plato que vamos a hacer es una ensalada de ventresca y tomate. Un poquito especial. Sí, además... Sí, lo que pasa es que luego cuando nosotros la montábamos y eso, cuando vas a la gente y le dices nuestra ensalada de ventresca y tomate, dicen, esta no es la que estamos más acostumbrados, ¿vale? Entonces, los tomates son tomates de Nobu, les llamamos Nobu en referencia un poco al restaurante y el chef que los creó, ¿no? Donde nos inspiramos, no son exactamente los mismos, pero bueno. Si alguien ha visto la película Casino, es el japonés que juega con Robert De Niro en la película y al que Robert De Niro despluma. Este tiene una serie de restaurantes a lo largo del mundo. Es un japonés peruano, y empezó trabajando en Alaska se le quemó el restaurante y llegó luego a Perú, y en Nueva York tiene 2 restaurantes preciosos. El de Tribeca es una pasada, yo he estado y es un restaurante increíble. Muy bien, son unos tomates, es tomate pera normal, y lo que hacemos es un caramelo con punto de hebra. Cuando lo tenemos, el caramelo, lo refrescamos con salsa de soja, jengibre fresco y bolitas de pimienta. Lo dejamos reposar para que no tenga mucha temperatura,
y cuando está a unos 80 o 90 grados más o menos, entonces incorporamos los tomates, evidentemente pelados, no hay que despepitarlos, simplemente el tomate entero, y lo dejamos confitar alrededor de unas 6 horas. El tomate va confitando y va absorbiendo el sabor del caramelo y la soja, ¿vale? Una vez ya los hemos confitado durante 6 horas, lo que hacemos es secarlos durante 2 días, más o menos. Los ponemos encima del horno, buscamos una temperatura de unos 45 o 50 grados y lo que vamos haciendo es, vamos secándolos. El tomate ha absorbido el caramelo, ha absorbido la soja y lo que va a ir es soltando su propia agua. Entonces se queda una textura un poquito más seca, no llega a ser como una gominola, pero casi parece una gominola de tomate, ¿vale? Luego le ponemos ventresca de atún rojo. La ventresca de atún rojo es ventresca de atún rojo, siempre buscamos que sea la máxima calidad, que tenga la mayor infiltración de grasa posible, para que sea muy agradable en la boca. Y nada, simplemente la cortamos, no le damos ningún tipo de cocción ni ningún tipo de nada. A veces le damos un puntito de ahumado, pero ni la curamos, ni sal, nada absolutamente. Es tan potente el sabor, tan fino, tan limpio, que no necesita absolutamente nada. Sí. El entreverado ese que tiene el marmoleado, que tiene la ventresca, básicamente casi parece una toro, ¿eh? Y el punto del queso pues le da esa cremosidad que lo potencia. Luego le ponemos un poquito de queso fresco, el queso lo que queremos también es que nos limpie la boca cuando nos comemos la ventresca, entonces le tenemos que dar un punto de acidez. El punto de acidez se lo damos con bastante zumo de lima, un poquito de ralladura de lima, cebolleta fresca picada y un poquito de pepinillo. Importante de esto, si intentamos hacerlo muy a menudo para que no coja el sabor de la cebolleta que se lo transmite al queso. Y luego, aparte del tomate, los tomates cuando van secando, al final van soltando su propia agua, un agua densa con el sabor del tomate, el sabor de la soja, el sabor del caramelo. Y lo que hacemos es, con toda esa agua, hacer una emulsión. Emulsionamos el agua con unos huevos y hacemos como si fuera una mayonesa de la propia agua de los tomates. Son los puntitos de la ensalada. Y luego simplemente un poquito de cebolleta fresca encima de eso y si queréis, a veces le ponemos también un puntito de salmando, a veces no, para que sea muy limpio el sabor de la ventresca. Y bueno, esto para nosotros es una interpretación de lo que podría ser una ensalada de tomate y ventresca. ¿Vale? Y luego, fijáis que todos los platos hemos traído son de pescado. Nosotros nos sentimos muy cómodos trabajando el pescado, nos gusta mucho y nos gusta mucho tratarlo bien, dándole siempre puntos de cocción mínimos o prácticamente sin cocer para que saque todas sus propiedades. Y bueno, el último plato que vamos a desarrollar es una lubina marinada con pasta de curry rojo, ¿vale? Hemos estado trabajando en diferentes elementos que nos marinen el pescado, ¿no? Al final, los ácidos, que es lo que más estamos acostumbrados en esta zona, con vinagres, con limas, con limones. Exacto, nos gusta, pero más tipo como si fuera un ceviche, algo así, en plan cocciones muy rápidas. Cuando marinas el pescado con ácido, al final ese pescado se cuece, se cocina y bueno, pues son para unos boquerones en vinagre en una barra, pues está bien, pero no nos gusta que el pescado se cocine, no nos gusta ese punto seco que le da el ácido al pescado. Entonces, entonces lo que nosotros hemos buscado es marinar el pescado con otros elementos. Y ese elemento es una pasta de curry fresco. El curry al final es húmedo, tiene mucha especie, tiene también algo de sal, y entonces al estar en contacto con el lomo de la lubina, la va un poquito cocinando y macerando. La dejamos unas 6 horas, la fileteamos, le quitamos la piel y maceramos todo el lomo, ¿vale? Con las partes de la cola y de la cabeza, con la galla y todo eso, esas las retiramos porque no nos van a quedar bonitas, no nos van a quedar limpias. Exacto, pero sí que las utilizamos. Las confitamos con aceite de girasol, muy importante, aunque no sea de oliva, el girasol no aporta sabor a los platos, o sea, no le vas a dar sabor a la oliva, que es demasiado potente normalmente. Entonces, cogemos la lubina, la confitamos muy poco, unos 15-20 minutos, que vaya soltando un poquito el agua, que quede blandita,
Y luego lo que hacemos es una emulsión de almendras, muy sencilla, simplemente es como una mayonesa de almendras, almendra frita en aceite también de girasol, muy despacito, que vaya tostando, que vaya cogiendo toda la almendrita, el tostado por dentro, y cuando ya tenemos eso, el aceite que ha cogido todo el sabor de almendras, huevos triturados, las almendras trituradas, y vamos ligando, vamos emulsionando, emulsionando. Cuando ya tenemos la emulsión de almendras y tenemos la lubina cocinada, lo que vamos haciendo es como si fuera una rilleta. Vamos machacando despacito la lubina y vamos incorporándole el aceite, la emulsión. Al final nos queda un paté que para darle un poquito de frescor confitamos un poquito de puerro, zanahoria y calabacín para darle también un puntito así crujiente y se lo aportamos. Una vez tenemos el paté, hacemos unas berenjenas chinas a la llama directamente al fuego para darle también un puntito ahumado al plato y le incorporamos la lubina directamente encima del paté. Luego al plato también le ponemos un puntito así dulce, no es dulce exactamente, pero es una especie de turrón de cacahuetes, es como si fuera un tofe, cacahuete tostado, azúcar, un poquito de nata y lo vamos también emulsionando. Y aquí tenemos el resultado. La verdad es que nos gustan mucho los contrastes, nos gusta mucho jugar con la especie, con el punto de cocción, o sea, aparte de que el producto sea bueno y aparte de que el punto siempre sea exacto, que para mí es lo más importante de un plato, luego que tenga algún puntito atrevido, que tenga algún toque exótico, que tenga algún toquecito que te diga, ostras, esto... Pues eso también nos gusta, ¿no? Nos gusta... Si os dais cuenta, en los tres platos el tema vegetal está muy presente, ¿no? Antiguamente, hace 10-15 años, esto hubiera estado acompañado de salsas y aquí en cambio le da un toque vegetal que prolonga mucho y, digamos, y salva y persevera más el sabor propio del ingrediente principal, en el primer caso la sardina, en el segundo caso la ventresca de atún y en el tercer caso la lubina, ¿no? Yo creo que el punto vegetal en los platos es muy importante porque guarda ese equilibrio y el respeto sobre todo al ingrediente principal, como habéis dado cuenta. Y bueno, y Nacho, como mucha gente un poco de su generación, también se seduce un poco por el punto crudo de los ingredientes. Es cocciones muy leves, porque como dice él, que no se apoderen del producto, que quiten todo el sabor natural que tiene, y vamos a cocciones muy leves, y en los dos primeros casos casi no ha habido cocción. En la primera un poquito son cocciones en frío que se consiguen por medio de sales o por medio de vinagres. Al final el pescado, todo el mundo tiene el concepto de un solomillo así al punto, pero el pescado no, el pescado lo echamos a la plancha y ya veremos cuando nos acordamos, lo sacamos y con que la piel no esté quemada sirve. Nosotros en Caimos eso ya lo hemos hecho desestimado totalmente, el pescado no se hace a la plancha nunca, a no ser que nos lo pida el cliente. Intentamos, aunque sean pescados blancos, darles cocciones muy lentas, en soja y agua, marinados, siempre buscando que el pescado tenga ese punto de cremosidad, de que pierde, o sea, un pescado hecho a la plancha a 300 grados al final se desnaturaliza, se queda seco. Que sea rodaballo, que sea lubina, que sea... Entonces, los puntos naturales. Apostamos siempre por pescados con su punto, buscándole la cremosidad, buscándole la frescura, buscando esa limpieza de sabores, y un poquito es lo que estamos nosotros. Así es que no sé si quieren probar algo. Sí, ahora he pedido ahora unas... No, bueno, he pedido unos tenedores de plástico, más que nada para, pues una lástima que este producto que está recién hecho, que es natural, que está riquísimo, tenga que acabar en la basura. Entonces, bueno, pues dentro, ahora cuando me digan que traen esto, pues con orden, pues la gente puede